Queremos saber cómo les fue a los gobiernos locales, al gobierno regional, al cierre, cómo estamos a nivel nacional. Hemos visto ya hay algunas municipalidades que afirman haber ejecutado el 100% de su presupuesto. ¿Cómo están las otras municipalidades? ¿Quiénes están en mejor ubicación y quiénes están rezagados? Por supuesto que es necesario conversar con Robert Perca, a quien también le deseamos un buen inicio de este año nuevo. Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Si podemos, tal vez, en base a estas tablas que justamente siempre elaboras para que la población tenga esa información, podamos conocer cómo están las municipalidades y también cómo está el gobierno regional en cuanto a la ejecución de su presupuesto. Bienvenido. Muchas gracias, buen día, estimado Richard, y un saludo y feliz año a toda la audiencia de Radio 1, para que este año 2026 sea próspero y positivo para todos los tacneños. Sí, efectivamente, hemos extraído los datos de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas el 1 de enero de este año, o sea, el día de ayer, porque los municipios y gobierno regional devengan o gastan su presupuesto hasta el 31 de diciembre en la noche. Entonces, por eso que hemos consultado a la página el día de ayer. Y frente a ese escenario, los resultados son que el gobierno regional de Tacna ha ocupado el 8º lugar del ranking nacional de gobiernos regionales con una ejecución del 98.1% de su presupuesto para inversiones, o sea, estando a casi 2 puntos para ejecutar el 100% de su presupuesto, lo cual está bien a pesar de que es el 8º lugar, pero todos están por ahí, ¿no? Todos están a décimas de diferencia, ¿no? Ese es un lugar muy bueno, pero lo mejor ha sido para los gobiernos locales de Tacna. Permítame, antes de ir a los gobiernos locales, quedarnos un momento con el gobierno regional. 8º lugar, veo y tenemos en pantalla el cuadro justamente que has elaborado y nos permite graficar perfectamente esto. Veo que otros gobiernos locales han logrado obtener el 100% de avance, pero los que están ahí debajo nada más, le falta un dígito, a otros 2 nada más. O sea, parece que ha habido varios gobiernos regionales que se han puesto a las pilas. Sí, dentro de los 3 niveles de gobierno, quien ha tenido un mejor desempeño ha sido los gobiernos regionales a nivel nacional, con una ejecución del 94.5%. En segundo lugar ha quedado el gobierno nacional, o sea, los ministerios, con una ejecución del 91.9%, y en tercer lugar quedaron los gobiernos locales con una ejecución del 74.8%, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales han tenido el mejor desempeño dentro de los 3 niveles de gobierno nacional, regional y local, ¿no? ¿Podemos conocer quién está a la cabeza de los gobiernos regionales a nivel nacional? A nivel nacional está en primer lugar Junín, que realizó una ejecución del 100% de su presupuesto, al igual que Piura y Ayacucho, ¿no? Arequipa con una ejecución del 99.9%, Amazonas con el 99.3%, Ancash con el 98.4%, Huancavelica con el 98.4% y Tacna con el 98.1%. O sea, la diferencia son décimas, pero dentro de la evaluación final son los gobiernos regionales que han ejecutado pues de una manera, entre comillas, eficiente, porque decimos esto, Richard, porque es importante puntualizar lo siguiente. Aquí estamos hablando de capacidad de gasto, que es que el MEF lo mide de esta manera, ¿no? Pero el MEF no ha establecido una metodología para medir la calidad de gasto, y en lo que estamos fallando en Tacna, ya hace muchos años, ya no es la capacidad de gasto, porque siempre acabamos, en caso del gobierno regional, dentro de los primeros lugares, y en el caso de los gobiernos locales siempre normalmente acabamos en primer lugar. El año pasado acabamos en primer lugar a nivel nacional, este año también. Entonces lo que nos está faltando es calidad de gasto, nos está faltando gestionar mayor presupuesto al presupuesto que por ley nos corresponde, que es canon, mini y regalías, pero nos estamos olvidando de gestionar más presupuesto adicional a lo que por ley nos corresponde. Y en lo otro que estamos fallando, Richard, es en una mayor fiscalización. No estamos teniendo una buena fiscalización de los recursos en que se está gastando. Es por eso que los tacneños vemos pues un malestar diciendo, oye, ¿cómo es esto? No, o sea, estamos primeros,
tenemos mejor ejecución de gasto, pero ¿dónde está la plata? Justamente es porque estamos fallando en esos aspectos, ¿no? Sobre todo en la fiscalización de nuestros recursos, que se hacen en una primera instancia a través de los consejos regionales y consejos municipales. En una segunda instancia, a través de la Contraloría General de la República, y en una tercera instancia, a través de la sociedad civil, mediante los presupuestos participativos o las 2 rendiciones de cuentas que los gobiernos están obligados a hacer por ley durante el año, ¿no? Ahí estamos fallando. Es una importante conclusión en este primer tramo, porque hemos visto, y seguramente el gobierno regional y los gobiernos locales ya en sus redes sociales, sus plataformas, lanzan portadas señalando de que son los primeros o están en los primeros lugares, como el caso del gobierno regional de Tacna, en la ejecución de gastos, pero el tema es el mismo, se repite la misma historia, la calidad. La población se pregunta, claro, has gastado casi el 100%, por no decir el 100% en algunas municipalidades, pero yo no veo en mi distrito, no veo en mi provincia, no veo en mi región el reflejo en obras importantes, o sea, que me beneficien como población. O sea, esa es la primera conclusión que podemos llegar. Exacto, porque estamos fallando, como hemos mencionado, en la calidad. El problema de Tacna no es la ejecución presupuestal, ya hemos dicho ya, todos los años ocupamos siempre en los primeros lugares. Lo que nos estamos fallando es en la calidad de ejecución, en qué lo gastamos, ¿no? Y ese reto es el que les toca agarrar, mejor dicho, ese problema a las nuevas autoridades que van a ser elegidas este año, ¿no? Perfecto. Antes de ir a los gobiernos locales, y cerramos con el tema de los gobiernos regionales, de estos gobiernos regionales que están en primeros lugares hasta el gobierno regional de Tacna, que está en el 8º lugar, ¿qué región maneja más presupuesto? Porque ese también es otro tema, ¿no? No es lo mismo un presupuesto que tiene Tacna y un presupuesto que maneja otra región de mayor población. De estas regiones, ¿cuál es la que mayor presupuesto maneja? A ver, la región que el gobierno regional que mayor presupuesto ha manejado el año pasado ha sido el gobierno regional de Loreto, con más de 1.000 millones, al igual que el gobierno regional de Cusco con más de 1.000 millones, y también el gobierno regional de Piura, ¿no? Que entre los 3 gobiernos regionales tienen más de 3.000 millones de soles. Correcto. Es increíble la cantidad de presupuesto que manejan esos gobiernos regionales. Y ahí también hay otra lectura, ¿no? Es distinto poder ejecutar ese tamaño de presupuesto con un presupuesto menor, como una región pequeña que puede ser Moquegua. El gobierno regional de Tacna está ubicado dentro de los 5 gobiernos regionales con menor presupuesto a nivel nacional. Y eso le ayuda a que el gobierno regional, que su reto de capacidad de ejecución sea menor, ¿no? Es diferente tener que gastar 1.000 millones en un año a tener que gastar 329 millones, ¿no? O sea, su reto es menor. Pero también ahí, en otra cosa que estamos fallando, ya lo mencionamos, es en la capacidad de gestionar más presupuesto adicional a lo que por ley nos corresponde, Richard. Estamos acostumbrados a que cada año nos llegue el dinero para obras de regalías mineras y canon minero, pero nos olvidamos de la gestión, de buscar mayor recursos a través de los recursos ordinarios, que es un presupuesto del gobierno nacional y que lo transfiere, entre comillas, a discreción a ciertos proyectos a nivel nacional. Y ahí estamos fallando. ¿Y cómo obtenemos esta mayor gestión a través de estos recursos ordinarios? La clave es que nosotros presentamos buenos expedientes técnicos ante los distintos programas de los distintos ministerios. Entonces, con buenos expedientes técnicos logramos pasar la calificación que ellos tienen, y de esa manera obtener en los presupuestos que ya se aprueba mediante ley y que ya está rigiendo a partir de este año el PIA, tener financiamiento para esos proyectos. Entonces, ese trabajo están fallando casi la totalidad de los gobiernos municipales, incluido el gobierno regional. Solamente se están limitando a gastar la plata que por ley nos corresponde en canon y regalías, y nos estamos olvidando la gestión de buscar mayor recursos, ¿no? Ahí también estamos fallando, ¿no? Ese es un tema importante, principalmente para aquellas municipalidades que suelen utilizar a veces como excusa de que no cuentan con presupuesto. Bueno, pasemos a los gobiernos locales y los gobiernos distritales. ¿Cómo están? Ya nos adelantó de que hay algunos que han llegado al 100%, pero ¿cómo estamos con ese tema? Sí, en el caso de los gobiernos locales estamos hablando de
de capacidad de gasto, ojo, estamos muy bien. Estamos en primer lugar a nivel nacional. A nivel nacional, Tacna ha ejecutado el 92.8% de su presupuesto. En segundo lugar está el departamento de Cusco con 86.5% y en tercer lugar está Moquegua con el 82.8%. O sea, por segundo año consecutivo, los gobiernos de Tacna culminan el año en primer lugar a nivel nacional. Ojo, a nivel nacional. Somos el departamento con mayor capacidad de gasto para inversiones, ¿no? Ahora, dentro de nuestros 28 municipios de Tacna, 4 han logrado ejecutar el 100% de su presupuesto, ¿no? En primer lugar está la Municipalidad Distrital de Pocoyay. Ejecutó sus 17 millones y medio que tenía para obras, ejecutó el 100%. En segundo lugar está la Municipalidad de Palca, que tenía 17.900.000, ejecutó el 100%. Y La Valla tenía 200 millones y medio, ejecutó el 100%, y finalmente la Municipalidad Provincial de Tacna ejecutó 51.800.000, ejecutó el 100%. Esos son los 4 municipios que ejecutaron el 100% y por lo tanto creo yo que merece un reconocimiento de la población, porque esto nos está haciendo quedar bien a nivel nacional, ¿no? Pero los municipios, en el aspecto contrario, los 4 municipios que han acabado por debajo del promedio nacional, el promedio nacional para los gobiernos locales es 74.8%, es Curibaya con 61% de su ejecución, Susapaya con 61%, Alto de la Alianza, Richard, acá hay que ser muy objetivos en este caso, ha gastado solamente la mitad de su presupuesto. Tenía 36.700.000 y ha gastado 18.400.000. O sea, el 50% de su presupuesto. Y en último lugar, Guanuara, que ejecutó el 18.9%, ¿no? A ver, de estas cifras quiero hablar de 2 municipalidades. Son de los que saltan por sus números. En el caso de los que están arriba, en la cabeza, regresamos ahí. Gracias a Andrea que nos acompaña también con esto, porque esto es muy gráfico para las personas que nos están escuchando en radio. Por favor, conéctese a la televisión. De estas 4 municipalidades que encabezan el haber ejecutado el 100%, salta claramente y La Valla, porque no es lo mismo tener un presupuesto de 17 millones que es Pocoyay, por ejemplo, o la misma Municipalidad Provincial de Tacna, 51 millones, que tener 200 millones, que es la Municipalidad de Ilabaya. La pregunta es, y sobre todo a los vecinos de Ilabaya, ¿qué proyectos se han ejecutado para utilizar esa cantidad de presupuesto, 200 millones? Ahí vamos por la misma línea, Robert, en el caso de la calidad de gasto, porque una cosa es que se haya gastado el 100%, pero también en cuanto a la calidad de obras que se está haciendo. Sí, en el caso de Ilabaya, Ilabaya ha optado por una estrategia interesante, hay que reconocer. Ilabaya, ¿qué es lo que le está permitiendo gastar ese presupuesto, ese gran presupuesto que tiene? Porque Ilabaya es uno de los municipios más millonarios del país, tiene más presupuesto incluso que los distritos más se podría decir más importantes de Lima, ¿no? Los más acomodados. Los más acomodados, exacto. Entonces, Ilabaya ha optado por una estrategia que tal vez el gobierno regional debería hacerla, ¿no? Ha empezado a ejecutar obras de gran envergadura, como por ejemplo el año pasado le permitió acabar el 100%, al igual que el año pasado, al igual que el año pasado, porque estaba ejecutando un proyecto de una represa, ¿no? Entonces, este año también ha gastado fuerte en un proyecto que es instalación de sistemas de regulación en la subcuenca del río Higuerani, ¿no? Higuerani del distrito de Ilabaya, ¿no? En ese proyecto nomás ha gastado cerca de 42 millones de soles, ¿no? Entonces está haciendo proyectos de gran envergadura presupuestalmente hablando, que le está permitiendo concentrar todo su capital humano en ciertos proyectos de alto costo, y eso le está permitiendo avanzar pues en cuanto a la ejecución presupuestal, ¿no? O sea, no está atomizando sus proyectos en proyectos enanos, y eso el reto le hace concentrar mayor fuerza, ¿no? Entonces se está concentrando en ciertos proyectos estratégicos de gran envergadura y está gastando ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo
construir una docena de placitas o parques que una represa. Claro, porque son una docena de problemas y frente a un solo problema, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, tienes 12 residentes, 12 supervisores, ¿no? Y a comparación de hacer solamente un proyecto que tiene solamente un residente y un supervisor. O sea, concentras tu atención, tu esfuerzo en un solo proyecto que en dos y menos esfuerzo y gastas de una manera más eficiente, ¿no? Correcto. Ahora nos vamos abajo, al otro extremo, en la cola. Claramente llama la atención que una municipalidad como es Alto de la Alianza se encuentre en ese lugar porque Curibaya, Susapaya, Guanoara son municipalidades que tienen poquísimo presupuesto. 3 millones Curibaya, Susapaya 1 millón, Guanoara 6 millones y nos mencionó que Alto de la Alianza supera los 36 millones y solo el 50% ejecutado. Mira, Richard, aquí hay una diferencia enorme, ¿no? Cuando hablamos de los distritos de la zona altoandina, se puede hasta cierta manera se puede comprender, porque son distritos alejados donde un profesional con cierta experiencia, con cierto conocimiento no llega, porque ahí los sueldos son demasiado reducidos. Entonces una persona, como es natural, siempre aspira a ganar bien, entonces no va a ir a trabajar a esos lugares, ¿no? Entonces mayormente los profesionales que no tienen empleo o que tienen pocas posibilidades y van a trabajar. Segundo, la distancia, ¿no? El sueldo, la distancia. Pero en cambio en el caso de Alto Alianza nada que ver. O sea, es un distrito que está en el centro de la ciudad, en la zona urbana de la ciudad, y los sueldos no están nada mal. Los sueldos están regularmente bien, los funcionarios ganan muy bien. Entonces Alto Alianza tiene todas las condiciones, y aparte que es un municipio que tiene años de creación, tiene todas las condiciones como para hacer una buena gestión. Sin embargo, ya eso lo dejo ya a críticas de la misma población que siente en carne propia la gestión. No hay una forma de entender el por qué pues no se está gastando el dinero que debería convertirlo en una obra que pueda en esos momentos estar beneficiando a la gente. Lo está postergando para más adelante, ¿no? Eso de ahí, creo yo, a su tercer año de gestión ya es algo inconcebible, ¿no? Ojo que estamos hablando de un dinero que uno ya cuenta, no es que ni siquiera que tienes que ir a gestionar o buscarlo a Lima o a algún ministerio. No, estamos hablando de un presupuesto, Richard, que por ley año a año le corresponde. O sea, el alcalde está sentado en su escritorio y la plata le llega a su cuenta sin ninguna necesidad de hacer nada. ¿Por qué? Porque es dinero que le corresponde por ley, es dinero del canon y regalías mineras. Entonces no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo. Entonces, sin embargo, debería concentrar todos los esfuerzos para contratar un buen grupo de profesionales. Si no le rinden no le rindió el año pasado, entonces cambio, pues, ¿no? Cambio, ¿no? Entonces mejoro, pues, de una u otra manera los problemas que estamos teniendo para que el año sea mucho mejor. Pero vemos que eso no sucede, ¿verdad? Yo no entiendo que como Alto Alianza, teniendo tan buenos dirigentes en su historia, como ahora se está postergando de una manera, pues, está siendo tan pusilánime, llamémoslo así, ¿no? Frente a una gestión que no está a toda vista dando buenos resultados, ¿no? Escuché que esto es una tendencia que no cambia en cuanto a Alto de la Alianza. ¿Cómo le fue en los años pasados? ¿Igual? Sí, lamentablemente, mira, haciendo una comparación entre Alto Alianza y Ciudad Nueva, Alto Alianza, yo me acuerdo pues que hace años atrás era un distrito que está mejor que Ciudad Nueva, hablando de una manera urbanística, ¿no? En cuanto a sus plazas, campos deportivos, avenidas, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte empezaron a entrar gestiones en esta municipalidad que ha hecho que yo particularmente veo que Ciudad Nueva está mucho mejor. O sea, le ha sobrepasado en cuanto al bienestar de vivienda de la gente a Alto Alianza, ¿no? Entonces eso se debe a que las gestiones que últimas que han tenido han dejado mucho que desear y el distrito se está postergando cada vez más, ¿no? Correcto, bueno, importante lectura, y como dijo, son los vecinos de Alto de la Alianza quienes pueden justamente señalar qué está pasando, cómo están las calles, cómo están los parques, cómo están ahí las plazas en Alto de la Alianza. Pasamos a otro tema, el tema de la gestión
de recursos, porque hay municipalidades que tienen mejor gestión que otros. ¿Cómo estamos en ese tema? Sí, justamente habíamos mencionado, Richard, que nuestro problema de Tacna ya no es la capacidad de ejecución. Eso ya sí tenemos capacidad de ejecución. Lo que no tenemos es calidad de gasto, fiscalización de ese gasto y gestión de más recursos de lo que normalmente nos corresponde por ley. Y en ese aspecto hemos extraído cuáles son los municipios que han conseguido mayor presupuesto frente al que normalmente le corresponde por ley, canon minero y regalías. Y en primer lugar está la municipalidad de La Yarada Los Palos. Este municipio, Richard, es un municipio muy interesante en la gestión de Samuel Cueva, debido a que el año pasado fue el distrito que consiguió más de 30 millones por recursos ordinarios. O sea, aparte de su presupuesto que le corresponde por ley, consiguió más de 30 millones del gobierno nacional para obras. Y el anteaño pasado, perdón, el 2024, ahora el año pasado, el 2025, sigue siendo el municipio que más gestión ha hecho y ha conseguido recursos adicionales. Ha conseguido 14.900.000 adicional a su presupuesto para obras. En segundo lugar está la Municipalidad Provincial de Tarata, con 6 millones de soles, y en tercer lugar la Municipalidad Provincial de Candarave, con 3.300.000. Y el resto de municipalidades, como ves en el cuadro, han conseguido por debajo de los 2 millones, pero una gran parte de municipios, los que están ahí, si tienes el cuadro, Richard, con color rojo, han conseguido cero presupuesto por esta gestión, ¿no?, de recursos ordinarios que se puedan hacer a través de los ministerios, a través de sus programas. Entonces es ahí donde estamos fallando, Richard, estamos fallando. Yo me acuerdo que en el 2024 Tacna recibió más o menos cerca de, si no me acuerdo, algo de 200 y tantos millones de soles por recursos ordinarios entre los municipios y el gobierno regional. Ahora, el año pasado hemos recibido solamente 84 millones de soles. Este año se ha reducido. Hace poco publiqué un cuadro sobre el PIA y se ha reducido tremendamente. Estamos recibiendo cerca de 20 millones nada más en recursos ordinarios este año, ¿no? O sea, la diferencia de haber tenido más de 200 millones por esta fuente de financiamiento en el 2024, en el 2025 tuvimos 80 millones y ahora este año tenemos como 20 millones de soles. O sea, ahí se está reduciendo nuestro presupuesto para obras, ¿no? Correcto. Una cosa es, como usted lo dijo, quedarse sentado esperando el dinero que te llega todos los años de manera directa, y otra cosa es buscar el cómo conseguir más dinero para tener un mayor presupuesto. Exacto, y cómo, Richard, lo conseguimos es sencillo, y eso lo saben todas las autoridades. Es hacer buenos expedientes técnicos, no solamente hacer expedientes técnicos, sino hacer buenos expedientes técnicos, porque cuando la autoridad va a pedir plata al MEF, tiene que ir con un expediente técnico, no le va a pedir simplemente plata, pero ese expediente técnico tiene que estar bien elaborado, porque esto es revisado a través de los distintos programas que tienen los ministerios, y si pasan todos los controles, entonces el ministerio lo programa para que pueda ser financiado en el presupuesto del próximo año, ¿no? O si es que le sobra plata, le transfiere ese mismo año un presupuesto, ¿no? Esa es la gestión que ha estado realizando, pues, el municipio de La Yarada Los Palos, por lo cual está obteniendo, pues, presupuesto adicional a lo que normalmente le corresponde. Y esa es la gestión que no se está haciendo, Richard, en los municipios de Tacna. Solamente se están limitándose o concentrándose en ejecutar la plata que cada año les toca por ley, ¿no? Claramente se ve ahí la diferencia si queremos comparar con otras municipalidades, y quiero pedir a nuestra compañera Andrea, que está en televisión, en el cuadro hay algunas municipalidades en rojo. Robert, ¿quiénes son estas municipalidades que han logrado conseguir cero dinero en temas de gestión? Sí, las municipalidades que no están gestionando, o en el mejor de los casos, han intentado gestionar, Richard, pero no lo han conseguido. Y si también no lo han conseguido es porque seguramente no ha presentado buenos expedientes técnicos, entonces no ha pasado, pues, los filtros que tienen los ministerios. Entonces está, por ejemplo, Gregorio Albarracín, la municipalidad de Pocoyay, Inclán, Sama, Pachilla, la provincial de Jorge Basadre, y La Valla, Ite y Camilaca, ¿no? Son los municipios que no han gestionado un recurso adicional
para ser más objetivos, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, no han conseguido presupuesto para ejecutar obras, ¿no? Correcto. Bueno, eso ya las municipalidades van a tener que explicar si ellos en realidad buscaron, gestionaron, pero no lograron conseguir por tal vez los problemas que nos mencionaba Robert, sus malos expedientes u otros temas. Pero en las cifras son frías, es cero, así, cero como está en televisión. Finalmente, Robert, hay otro tema que parece que va tomando forma a nivel nacional y aquí en Tacna. ¿Cómo estamos con el tema de obras por impuestos? Que es una modalidad que están optando muchos gobiernos locales y gobiernos regionales. Sí, Richard, los datos que estamos nosotros dando en estos momentos a través de Radio 1 son datos que la población les va a permitir evaluar la gestión de sus autoridades. Como hemos mencionado, ya no podemos medir solamente en cuánto ejecutó la capacidad de gasto, sino también en cuanto a la gestión de más presupuesto, o a través de hacer uso de este mecanismo de obras por impuesto, que es hacer obras. Ya, si no tienes plata o gastaste tu canon minero y regalías, no te alcanza, entonces, y no has recurrido a buscar más financiamiento del gobierno nacional por recursos ordinarios, ya pues entonces utiliza obras por impuesto, ¿no? Que es gestionar proyectos a través del financiamiento de la empresa privada, del sector privado. Entonces, en este aspecto hemos hecho ahí un cuadro de que durante esta gestión, de las gestiones actuales, ¿quiénes son los municipios que han ejecutado entre 2024 y 2025? Han hecho uso de este mecanismo? Y en primer lugar está el gobierno regional de Tacna, que en el año 2025 ha logrado adjudicar 10 proyectos por un monto de 196 millones de soles. En segundo lugar está la municipalidad de Ilabaya, que ha adjudicado 9 proyectos por un monto de 117 millones de soles. Eso lo ha hecho Ilabaya entre el 2024 y el 2025. En tercer lugar está la municipalidad de Gregorio Albarracín, que ha adjudicado 2 proyectos por un monto de 111 millones de soles. Eso lo ha hecho en el 2024. En el año 2025, Gregorio Albarracín no ha podido adjudicar ninguna obra a través del mecanismo de obras por impuesto. En cuarto lugar está la Yarada Los Palos, que ha adjudicado 2 proyectos por un monto de 34.700.000. Eso lo hizo en el año pasado, 2025. En quinto lugar está la municipalidad de Alto de la Alianza, que ha adjudicado 2 proyectos por un monto de 22 millones de soles en el año 2025. En sexto lugar, la municipalidad de Sama, que ha adjudicado un proyecto por un monto de 16 millones en el 2025. Y en séptimo lugar está la municipalidad provincial de Tarata, que ha adjudicado 2 proyectos por un monto de 4.700.000. Entonces, si sumamos todos estos montos adjudicados, estamos hablando que hasta ahorita Tacna está haciendo obras por impuesto por un monto de 503 millones de soles, ¿no? Entre todo el gobierno regional y los municipios, ¿no? Correcto. Bueno, es un buen monto. ¿Cómo están en comparación a otras regiones? ¿Estamos por lo menos en una buena posición con estos más de 500 millones? Sí, no, bueno, ese ranking todavía no lo he sacado, no lo he podido averiguar, pero hay que tener en cuenta que Tacna tiene una capacidad para ejecutar de obras por impuesto por más de 2.000 millones de soles actualmente, y solamente hemos utilizado a la fecha un cuarto de ese presupuesto, ¿no? De esa línea de crédito, podríamos decir. Correcto. Bueno, eso es un dato importante también, porque hay distintas modalidades en las cuales las autoridades pueden demostrar su capacidad para poder generar estas obras de impacto, sobre todo para la población. Bueno, en cifras generales podemos decir que hay algunos gobiernos locales y regionales que han tenido buena capacidad en el gasto. Ya otro cantar es si es que esas obras que se están ejecutando son de calidad en realidad, si es que están teniendo una repercusión positiva en la población, y hay quienes están jalados y hay quienes se han quedado con los brazos cruzados y que no han hecho mucho, que digamos, o tal vez poco o nada para su población. Robert, como siempre, muchas gracias. Estos cuadros nos permiten ilustrar y la población hacer ese seguimiento. Creo que es una cultura positiva que se está dando en estos últimos años, sobre todo con estos cuadros, para hacer también un seguimiento y así poder fiscalizar a las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.